unos 25.000 años aproximadamente, el conocido año platónico también, como se le conoce en algunos sitios, y entonces para conocer esa precesión de los equinoccios, para conocer que hay un desplazamiento de la estrella polar, que una vez la marca la estrella Tuban o el Alfa Draconis, que es lo mismo, y otras veces la marca la polar, como ahora, tienen que pasar muchísimos miles de años en la humanidad para que un buen observador se dé cuenta de que esa precesión existe. Entonces, ¿cuándo llegaron a descubrir eso los antiguos? Si es que sabían que ese cambio, que ese cambio de eras, que esa precesión de los equinoccios, que es lo mismo, existía. Y esto es algo que no sabemos y que continúa en el enigma, y a saber por cuánto tiempo continuará, a lo mejor para siempre o nunca llegamos a descubrirlo, ¿no? El horóscopo de Dendera marca la división del firmamento en las 12 casas zodiacales. Ello implica necesariamente el conocimiento de la precesión de los equinoccios y el ciclo circular que realiza nuestro eje terráqueo durante casi 26.000 años. En el zodíaco podemos apreciar cómo todo el globo celeste está sustentado por 4 personajes femeninos que representan las estaciones. Cada cuadrante se apoya en 2 figuras de Horus que lo dividen en los 3 meses. Y en el recinto central descubrimos las inconfundibles siluetas de Cáncer, Leo, Piscis, Libra, Escorpio, Aries y cada uno de los 12 signos zodiacales. Sobre el enorme conocimiento de los antiguos pueblos de la humanidad no parece existir la menor duda. Incas, mayas, aztecas, caldeos, sumerios, babilonios, egipcios. El zodiaco de Dendera así lo confirma. Fue esculpido en época tolemaica, pero posiblemente fue copia de documentos mucho más antiguos. Es por ello por lo que numerosos investigadores han intentado ver en la Gran Pirámide un enorme observatorio astronómico. Desde sus cámaras, galerías y corredores, el observador podría comunicarse con planetas, galaxias, constelaciones para nosotros hoy desconocidas. La aplicación del movimiento estelar de las constelaciones durante el ciclo precesional queda evidente en la meseta de Giza, porque este es un lugar donde las estrellas parecen estar más cerca. La disposición de las 3 grandes pirámides en el subsuelo rocoso reflejan la posición de las estrellas del cinturón de Orión relacionado con Osiris. Los llamados canales de ventilación de la Gran Pirámide marcan asimismo direcciones astronómicas que apuntan a luminarias celestes. Pero quizás sea la Gran Esfinge la que más comprometa a la egiptología oficial al revelar una antigüedad de la civilización egipcia superior a la que se supone. El diseño de los templos, de los complejos funerarios y de las ciudades egipcias estaba en función de la astronomía y la geografía sagradas, en definitiva, del dominio celeste de las divinidades. La edificación de los templos no obedecía a un motivo particular, sino que todos ellos configuraban un plan conjunto y unificado para aportar cada uno de ellos la función que le correspondía, como un órgano que pertenece a un ser vivo. El recorrido ordenado de todos los templos, conmemorado en extraordinarias procesiones, aportaban un conocimiento iniciático a aquellos que se sometían a sus energías y proporciones. En un lugar próximo al templo se levantaban las llamadas casas de la vida. En ellas se formaban los sacerdotes magos con las características propias de la deidad a la que representaban dentro de un gran todo que configuraba la cosmogonía egipcia. Si los templos eran las universidades, las casas de la vida eran los laboratorios donde se gestaba la transmutación personal a la que todo egipcio aspiraba para fundirse con los dioses en un universo sin fronteras. El egipcio antiguo dividía el firmamento de diferentes maneras. Una de ellas consistía en 14 constelaciones que correspondían a cada una de las partes del cuerpo de Osiris, desmembrado por su hermano Set. Existía otra composición celeste parcelada en 28 partes como conmemoración de los años que reinó Osiris. Este dios tenía como correspondencia estelar la constelación de Orión,
De igual forma que Sirio tenía relación con Isis, pero nosotros tendemos a simplificar y decimos que Osiris era Orión. Los diferentes dioses señalaban aspectos, funciones y maneras que tenía de manifestarse el gran dios, de tal forma que el cielo podía dividirse en esas mismas funciones. Por ello nos encontramos con que Horus, que se asimila como Horus de oro con el sol, también se identifica con el planeta Marte como Horus el rojo. Los egipcios no eran tan ingenuos como para pensar que una estrella era un dios, sino que tenían un pensamiento simbólico muy complejo y que naturalmente era antropomórfico. El egipcio, cuando se colocaba de cara al sur, se situaba frente a la tierra sagrada, a la tierra de los dioses. Las estrellas que nunca se ponían, llamadas las indestructibles, representaban la vida eterna y se correspondían con las de las deidades que se muestran de forma permanente. Los dioses humanos, como Osiris e Isis, eran constelaciones y estrellas que salían y se ponían en el horizonte, correspondiéndose con el ciclo de la vida y la muerte. Como asegura la tabla Esmeralda, que recoge posteriormente los aspectos más sagrados de la religión, de la ciencia sagrada egipcia, al igual que es arriba, es abajo. La Tierra es un espejo del cosmos y cada uno de los elementos del cielo buscan su reflejo sobre la superficie de nuestro planeta. Este planteamiento se convierte en uno de los sentimientos más profundos. El egipcio consideraba que el universo tendía al desorden, al caos, a la entropía, al deterioro de la energía. Para contrarrestar eso, la religión debía generar una fuerza opuesta. Y esa fuerza contraria, mágica y sagrada, es lo que explica toda la liturgia celebrada a lo largo del Nilo. El faraón, como gran sacerdote, oficiaba las ceremonias para recrear lo que llamaban el tiempo primero, el oficio de los dioses para crear la vida y restaurar, mediante las fórmulas secretas que conocían los sacerdotes, el equilibrio de lo celeste y lo terrestre. Una de sus representaciones mitológicas nos muestra a Ra luchando en el mundo de la oscuridad contra la serpiente Apophis, a la que vence. De la misma manera, para volver a nacer a la luz, el hombre lucha contra los instintos para convertirse en ser cósmico y de luz. Esa energía es la que le permite integrarse con los dioses, de quienes se emana y a quienes reencuentra. Los templos y los monumentos sagrados estaban pensados para perdurar, a diferencia de lo que eran las viviendas, que estaban construidas en adobe o en materiales perecederos. Algunos investigadores heterodoxos, además de iniciados, como Svaler de Lubick, han planteado una hipótesis que sostiene que los templos egipcios se concebían como organismos vivientes. No solo se construían en momentos astrológicos bien precisos, sino que también se desmontaban para adecuarlos a una nueva configuración celeste. Por tanto, los templos cambiaban en función de las transformaciones que se producían en el cielo. Entender el pensamiento de los antiguos en general y de los egipcios en particular hoy nos resulta difícil. La diferencia fundamental es que nuestra cultura no solo está desacralizada, sino que además tiende a cosificarlo todo. Al contrario que para nosotros, ellos concebían todo como seres vivientes. El mundo era un ser viviente. Y no solo vivía el hombre o los animales, lo que hoy consideramos los seres vivos. Para ellos, las piedras, los accidentes geográficos como los ríos, los manantiales o las fuentes, estaban vivas y manifestaban la presencia de seres sobrenaturales como pueden ser las ninfas o algunas deidades menores del panteón. En Egipto, por ejemplo, el Nilo se representaba con un dios andrógino. La montaña o la piedra también son elementos vivos. Sobre esta base podemos entender la teurgia de los egipcios, esa técnica mágica que permite dar vida a elementos de estructura mineral como las estatuas. Por decirlo en nuestros términos, la teurgia
les permitía captar espíritus y después encerrarlos en las estatuas para animarlas y darles vida. En el siglo IV después de Cristo, Jámbrico y los neoplatónicos recogen muchas de estas ideas y aplican las técnicas egipcias con los mismos propósitos. Esta idea también la encontramos en la América precolombina, al igual que otros elementos propios de la civilización egipcia, como la importancia de Orión y de la Vía Láctea, la forma piramidal para erigir sus templos, la arquitectura sagrada ligada al cielo y sobre todo este concepto de mundo animado. La Tierra está viva y vivos están todos los elementos que la constituyen. El hombre vive inmerso en una realidad sagrada, una idea que no se corresponde con la nuestra de separación del espacio sagrado del profano. Si bien existía un espacio sagrado muy concreto, el templo, esto no implicaba que el resto del mundo no fuera también sagrado. Hoy nos parece extraño, pero para ellos una estatua se podía animar después de fabricarla mediante una serie de rituales que la convertían en un elemento especialmente sagrado, cargado de poder. Este concepto no es la idea simplista de un ídolo. Nuestra cultura judeocristiana habla de idolatría, pero los antiguos egipcios no eran seres primitivos salvajes que adoraban piedras. Había ritos especiales para cargar la piedra, para animarla como una manifestación concreta y sensible de una determinada divinidad. En esta cultura todo conocimiento sagrado se codifica y es secreto solo para iniciados. Pero hay datos suficientes como para saber que había un desarrollo alquímico que podemos considerar como precursor de la química moderna, y esta tradición pasó a las culturas posteriores. Pasó a los árabes y llegó a Europa a través de la tradición hermética que recoge el Egipto tardío. Es el gran legado que recoge la alquimia europea, que culmina en Paracelso y de la que nace la farmacia y la química moderna. El mago egipcio empezaba sus ritos por reencarnar la muerte y resurrección de Osiris para transformarse realmente en el dios. Por eso vemos en los textos que constantemente hay alusiones a que las palabras vienen del dios, no del mago como hombre. El egipcio, a diferencia de nosotros, no separaba el conocimiento químico o el conocimiento farmacológico de lo que hoy llamaríamos los fines espirituales, ¿no? Es decir, todo esto implicaba una unión. Cuando, por ejemplo, el médico iba a curar al enfermo, encarnaba a la divinidad. No se sentía Dios. Y el enfermo encarnaba al Horus Niño picado por el escorpión, o a otra divinidad, al Señor de la Noche, al Señor Sufriente. Y había que encarnar estos fenómenos psicoespiritualmente para conseguir el proceso curativo, que no, a diferencia de nosotros, no lo concebían como una simple operación química sobre el organismo. En las inscripciones de los templos leemos que el objetivo de todo lo que vive es sacralizarse. El objetivo de todo ser humano es alcanzar la condición divina, convertirse en un dios. La transmutación no trata en convertir el plomo en oro. Desde un punto de vista químico, esto expresa el simbolismo de una transformación interior en la cual el elemento mortal que somos se tiene que transformar en un oro espiritual que se inmortalice. La obra arquitectónica no es simplemente un elemento conmemorativo, es un elemento importante para que el faraón viaje en los distintos planos de la creación para conseguir la inmortalidad de su propio espíritu. La momificación es un acto mágico por el cual se contrarresta la muerte. Continuamente se trata de unir lo terrestre con lo celeste para inmortalizar la esencia del hombre, crear un microcosmos a través del cual se expresa ese gran macrocosmos que son los dioses.